Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada en coproducción con Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado en debate en las últimas semanas y que tiene que ver con la reforma del sistema previsional, las pensiones que constituyen un derecho humano y que en el Perú muestran una realidad bastante dramática en vistas de que hay un porcentaje importante de la población que no va a acceder a un sistema previsional porque no está aportando en la actualidad. El Perú tiene una población mayoritariamente joven. Nos encontramos en un proceso de bono demográfico, pero este proceso de bono demográfico que se da en diversas regiones del mundo está llegando a un punto de agotamiento. De acá a 20 años, la proporción de ciudadanos y ciudadanas en edad de jubilación va a ser mayor a la de la población en actividad laboral. Y eso va a generar una fuerte presión sobre la población que está o que estará en actividad, y tendremos a millones de personas dependiendo de familiares, hijos y de amigos para poder sobrevivir. Entonces es una situación que hay que encarar ya para que esta no se convierta en una bomba de tiempo. Para hablar de estos temas nos acompaña el economista Fernando Cuadros Luque. Él es egresado de la Universidad del Pacífico, ha sido viceministro de Promoción del Empleo y es un reconocido especialista en temas laborales y de seguridad social. Fernando, bienvenido a Mesa Política. Buen día, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Hemos estado viendo en diversos medios una discusión que tiene como principal ámbito el Congreso de la República. Contamos con dos comisiones de trabajo en el Congreso. Por un lado, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside la congresista Sigrid Bazán, que ha dictaminado un proyecto de ley sobre la base de 13 iniciativas de ley referidas a la reforma del sistema de pensiones, pero también tenemos el trabajo que viene realizando la Comisión de Economía, donde la congresista Rosa Barbarán también está discutiendo al interior de esta comisión una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Yo lo que quisiera que nos comentes al inicio de esta conversación es una pregunta que se hacen muchos. ¿Es necesaria una reforma del sistema de pensiones tal y como está ahora implementándose? ¿O es una discusión que no deberíamos abordar en estos momentos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una de las grandes reformas pendientes que tenemos en el país justamente es la previsional. La verdad que los actuales sistemas de pensiones han fracasado rotundamente en su objetivo de cubrir de protección previsional a la mayor parte de la población del país y también en el objetivo de brindar una pensión digna, de calidad, que les permita vivir adecuadamente a las personas cuando lleguen a su edad de jubilación. Y acá te comento algunos datos al respecto. Actualmente, solo el 35% de la población que trabaja en el Perú está afiliada a algún sistema previsional. Por ende, solo este pequeño grupo va a acceder a una pensión cuando llegue a su edad de jubilación y no, digamos, a una gran pensión por los problemas estructurales que tiene actualmente el sistema de pensiones en el país. Además, ya a la fecha, solo 2 de cada 10 personas en edad de jubilación acceden efectivamente a una pensión, es decir, el 80% de personas adultas mayores no recibe ninguna pensión y por ende va a tener que seguir trabajando toda su vida prácticamente o va a depender de algún apoyo económico de la familia. Entonces es una situación especialmente complicada que requiere de una reforma integral en materia previsional, no solamente de las AFP, sino también de la ONP, de las pensiones no contributivas brindadas por Pensión 65 y en general de todo el sistema previsional peruano, que lamentablemente ha funcionado de manera inapropiada, digamos que cada uno se ha manejado por su lado y no ha habido, digamos que una labor organizada entre las distintas ramas previsionales del país.
cuando tú dices solo el 35% de la población económicamente activa, que en el Perú en la actualidad está constituida por 17 millones y medio de personas, esto es más o menos 8 o 9 millones de personas que están trabajando actualmente, pero que al llegar a la edad de jubilación, que es los 65 años, después no van a contar con un ingreso regular que les permita vivir. Eso es un número importante de trabajadores y trabajadoras que no van a tener un futuro, digamos, seguro en términos económicos. Esto nos plantea entonces, sí, una necesidad de reformar el sistema previsional. Todos los que nos estamos conectando a este programa recordaremos que en los años 90 se hizo una reforma importante, que fue la constitución de las administradoras de fondos de pensiones, copiando un poco el modelo que se comenzó a implementar en los años 80 en Chile, un país donde ya se han iniciado reformas sustanciales al sistema de pensiones, por lo mismo que el sistema privado no ha funcionado. ¿Qué características tendría que tomar esta reforma previsional, Fernando? Yo creo que esta reforma debería buscar integrar los distintos sistemas previsionales que existen actualmente en el país para potenciar sus bondades, digamos, y minimizar sus aspectos negativos. Por ejemplo, un poco en la línea del proyecto planteado por la Comisión de Trabajo del Congreso, por su presidencia, habría que tener una gran base de pensiones no contributivas para, digamos, brindar un ingreso mínimamente aceptable para aquellas personas en situación de pobreza, de discapacidad, o que no han podido acceder a una pensión contributiva dado su bajo nivel de ingresos. Se podría partir de lo que es pensión 65 y de la pensión para personas con discapacidad, y luego ir implementando este universo de personas beneficiadas, ¿no? De tal forma que cualquier persona en situación de pobreza, repito, pueda acceder a una pensión básica que le permita sobrevivir al momento de llegar a su edad de jubilación. Y luego se podría incluir a aquellas personas que no lograron acceder a ningún tipo de pensión contributiva, repito, por no haber tenido los ingresos suficientes para poder financiar esta modalidad previsional. Ahora, esta primera gran base debería ser complementada por un sistema contributivo, sistema manejado por una entidad estatal, como la ONP, pero repotenciada, basado en el reparto, en la solidaridad y en la capitalización colectiva, de tal forma que todos los trabajadores públicos, privados, dependientes, independientes, obligatoriamente aporten a ese sistema que les permita acceder a una pensión digna, suficiente, en la línea pues de la cantidad y el monto de sus aportes y de su nivel de ingresos. Y acá lo que recuperaríamos fundamentalmente es la posibilidad de que las personas que tienen mayores ingresos ayuden a financiar parcialmente una pensión adecuada para aquellas personas de menores ingresos, que son la mayoría en nuestro país, pero todos aportarían. La afiliación sería obligatoria, el aporte obligatorio para todo tipo de trabajador para financiar esta pensión, ¿no? Y habría que señalar además que si bien el trabajador debería aportar la mayor parte de este monto con fines previsionales, también debería haber un aporte solidario, como pasa en todo el mundo, en lo que se refiere pues a los empleadores, ¿no? A los dueños de las empresas y al Estado. Usualmente el sistema previsional a nivel mundial, en el mundo desarrollado sobre todo, incluso en Latinoamérica, suele financiarse de forma tripartita, con aportes de trabajadores, empleadores y Estado. En el Perú, actualmente solo los trabajadores financian el 100% de sus pensiones, aportando mensualmente alrededor del 13% de sus ingresos laborales. Entonces, esta lógica debería cambiarse en la línea de un fondo común de capitalización colectiva, donde todos puedan acceder a una pensión base, en la línea, evidentemente, de su nivel de ingresos y el monto de sus aportes. Creo que esto ayudaría también a reducir la carga al Tesoro Público, que actualmente financia entre el 30 y 40% de las pensiones en la ONP, ¿no? Que no es autosostenible justamente porque las personas de mayores ingresos están en las AFPs y no en la ONP. Y este segundo pilar que brindaría esta pensión básica digna, digamos, de calidad, debería ser complementado también por un tercer pilar que ya estaría pues gestionado ya sea por AFPs u otras entidades financieras privadas, y también por la ONP, con un brazo, digamos, de cuentas de capitalización individual,
donde, digamos, las personas de mayores ingresos estarían obligadas también a aportar para complementar la pensión obtenida en este segundo pilar contributivo solidario, ¿no? De tal forma que las personas con más altos ingresos no se vean perjudicadas y puedan también acceder a una mayor pensión. Entonces creo que en esta línea debería ir una posible reforma del sistema previsional, es lo que recoge, repito, el predictamen de la Comisión de Trabajo, ¿no? Elaborado por el equipo de la congresista Sigrid Bazán. Creo que va en la línea correcta, y además se plantea que en la dirección de estas entidades previsionales tengan participación los representantes de los pensionistas, de los trabajadores activos que cotizan al sistema previsional, y también los representantes de los empleadores. Digamos que este gran sistema debería estar bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo, que según su LOF es el ministerio rector en materia de seguridad social, lo cual incluye la materia previsional, según los convenios del OIT al respecto, y las entidades deberían estar adscritas pues a este sector, evidentemente con participación del Ministerio de Economía y Finanzas, de la SBS y el Banco Central de Reserva en el marco de sus competencias, sobre todo en la dirección de este gran sistema. Entonces, hacia eso deberíamos apuntar en el marco de esta gran reforma previsional. Antes de regresar sobre algunos aspectos que han sido considerados en este predictamen de reforma previsional, quizás cabe de cajón una pregunta que tiene que ver por qué es que se quiere cambiar el sistema previsional. Hemos visto estos últimos días algunos comentarios en medios donde se señala que lo que hay que hacer es potenciar los programas sociales que dan una pensión no contributiva. Ya señalaste tú, Pensión 65, el programa Contigo, que está orientado hacia las personas con discapacidad severa, y que habría que hacer pequeñas reformas al sistema privado de pensiones, a las famosas AFPs. ¿Por qué es que ha fallado el sistema de AFPs que tanta publicidad y con tantos bombos y platillos se promocionó? Sí, bueno, el sistema privado tiene varios problemas. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que cubre un porcentaje minoritario de la población del país. Eso se debe en parte a los altos niveles de informalidad, tanto laboral como tributaria. Laboral en el caso de los asalariados o de trabajadores dependientes, y tributaria en el caso de los independientes. Eso ha sido uno de los factores que ha limitado, digamos, que el desarrollo de este sistema privado de pensiones. Pero hay otros problemas también, ¿no? Este sistema privado no garantiza una pensión mínima básica, salvo en casos muy excepcionales, con financiamiento estatal, pero digamos, en lo que se refiere a lo regular, no hay esta garantía para los trabajadores. Los trabajadores, digamos, que van a acceder a una pensión que se va a vincular a lo que puedan acumular en sus cuentas individuales de capitalización, pero como la mayoría de trabajadores del país tienen ingresos bajos, la verdad es que no van a poder acumular mucho. Y digamos que lo que obtengan de pensión va a ser un porcentaje bastante pequeño, alrededor del 30, 25, 30% de lo que ganan, que de por sí ya es un monto bastante bajo. Entonces allí hay otro problema en el sistema privado de pensiones. Además está el tema del cobro de comisiones. Es un sistema ineficiente. Actualmente las AFPs cobran un porcentaje del sueldo del trabajador o del saldo acumulado en su fondo previsional, más allá de que le generen rentabilidad o no en determinado periodo. Entonces se ha visto el caso de que ha habido largos periodos de pérdida de rentabilidad de los fondos previsionales para los trabajadores, pero las AFP les han cobrado lo mismo, incluso han subido sus comisiones. Entonces ahí ha habido un problema importante, por lo que habría que cambiar ese sistema de comisiones hacia uno que se vincule más a la rentabilidad generada mes a mes para los trabajadores, de tal forma que un trabajador le pague una comisión a la AFP si es que efectivamente le generó rentabilidad en un periodo determinado. Y si no, pues la comisión es cero en ese aspecto y se le pagará solo una comisión muy pequeña para financiar los gastos de administración de sus fondos previsionales. Entonces, esa es otra, digamos, problemática importante, el sistema de comisiones en el caso de las AFPs. Otro aspecto tiene que ver con que los, digamos, afiliados a las AFPs, pensionistas o trabajadores activos, no tienen ningún tipo de poder de decisión ni participación en la toma de decisiones de la inversión de sus fondos, como sí pasa en otros países, donde estas personas son parte del directorio de las AFPs o entidades previsionales en general y tienen una mayor participación, pues, en el buen manejo de sus fondos previsionales. Otro aspecto tiene que ver con la baja competencia en el sistema previsional privado. Solo hay 4 AFPs que básicamente te ofrecen las mismas comisiones, los mismos niveles de rentabilidad, que no son los mejores, lo cual pues genera un perjuicio
para los afiliados. Hablamos básicamente de cuentas individuales de capitalización que van a depender de lo que ahorre cada trabajador, donde no existe la solidaridad, donde el que gana más no ayuda a financiar la pensión del que gana menos, que es un aspecto fundamental de todo sistema previsional en el mundo, ¿no? Además de este tema que les comentaba de no garantizar pensiones mínimas, sino que el trabajador básicamente va a tener una pensión en la línea de lo acumulado en su fondo y cuando se le acabe ese fondo, pues se quedó sin pensión. Y si sigue vivo, habrá que ver de dónde consigue ingresos, ¿no? A no ser que asuma la renta vitalicia, que le implica un mayor costo de gestión, ¿no? Y una menor pensión a la larga. Además de que actualmente también se ha permitido que las personas retiren sus fondos previsionales, lo cual ha licuado pues, esta gran bolsa y va a afectar su nivel de pensiones en el futuro. Y además de la posibilidad que se les da de que puedan retirar el 95,5% de sus fondos en el acto al momento de llegar a su edad de jubilación, lo que va a terminar distorsionando la finalidad de un sistema previsional. Entonces tenemos un predictamen que próximamente será discutido en el Pleno, que modifica el actual sistema previsional que tiene, por un lado, a la Oficina de Normalización Previsional, que tiene, digamos, a un sector de trabajadores sobre la base del pilar de solidaridad, es decir, lo que uno aporta sirve para financiar las pensiones de quienes ya están jubilados, y por otro lado el sistema privado que, como tú bien has señalado, acusa una serie de fallas que impiden que quienes se jubilan o ya están recibiendo pensiones puedan vivir dignamente con estas pensiones. Una de las cuestiones, Fernando, que se ha planteado como crítica a este predictamen es que no sería solvente, que no permitiría, digamos, que este funcione y asegure efectivamente pensiones dignas, entendiendo estas como montos que garanticen cubrir, por ejemplo, la canasta básica personal. La sostenibilidad del modelo que se espera sea discutido y aprobado a partir del predictamen de la Comisión de Trabajo, ¿en qué se basa? ¿Qué hace pensar que este puede ser eficiente en el objetivo de su objetivo, en el cumplimiento de su objetivo, que es garantizar que quienes ya no trabajan puedan vivir dignamente? Sí, es una propuesta que se basa, digamos que en la progresividad, en la capacidad financiera real del Estado y del país. Por ejemplo, en esta base de pensiones no contributivas se parte de lo que ya existe actualmente, que es pensión 65 y esta, digamos, pensión de solidaridad para los trabajadores con discapacidad severa, aspectos que ya están financiados, repito, actualmente. Entonces, ese es el punto de partida. Lo que se va a dar es un manejo más eficiente y consolidado de estas pensiones no contributivas. Y lo que se señala en el proyecto es que conforme hay una mayor capacidad presupuestal del Estado, la cobertura de estas pensiones no contributivas va a ir creciendo, ¿no? Partimos de las personas en situación de pobreza extrema, que ya son cubiertas en la actualidad. El siguiente paso sería llegar a cubrir a todas las personas en situación de pobreza, luego a las personas que no han podido acceder a una pensión contributiva por sus bajos ingresos, y finalmente a toda persona, ¿no? Para que tenga un ingreso, digamos, básico, en principio, que pueda ser complementado con los otros niveles del sistema previsional. Entonces, partimos de lo que ya se financia actualmente y se le da un carácter progresivo a las mejoras, en tanto haya una capacidad financiera del Estado que pueda sostener, digamos, que esta mayor cobertura. Entonces, no se está haciendo propuestas antitécnicas, sino que al contrario, ¿no? Se alinean a la realidad económica del país. Y en lo que respecta al segundo pilar, lo que se hace es más bien reducir la carga del trabajador. Actualmente un trabajador financia su pensión al 100%, pagando el 13% de sus ingresos laborales mensuales. Ahora el trabajador solo va a aportar el 9%. Hay un 1% que va a aportar el Estado, que es un porcentaje bastante manejable en la realidad, en el caso de los trabajadores dependientes, pero también hay un 4% que van a aportar los empleadores, como pasa incluso en la región latinoamericana, en la mayoría de países, este aporte solidario conjunto, pero no va a ser de un día para el otro, se va a partir de una tasa de 2% por parte de los empleadores, que va a ir incrementándose gradualmente hasta llegar al 4%, para darle también viabilidad económica a este aspecto del financiamiento previsional. Y acá una parte novedosa de la propuesta se refiere a que ahora también va a haber un aporte obligatorio a los trabajadores independientes.
¿no? Pero con un cofinanciamiento, en algunos casos estatal, en otros casos de los empleadores que los contratan, ¿no? Por ejemplo, los famosos locadores de servicios que tienen dependencia económica de un solo empleador van a aportar el 5% de sus ingresos laborales para financiar su pensión y su empleador va a aportar otro 5%. Pero este 5% de los empleadores también se va a aplicar de manera gradual. Se va a empezar con un 2% y gradualmente se va a llegar a este 5% de aporte. No es de un día para el otro, ¿no? Hay una progresividad para facilitar, repito, la implementación de este tipo de medidas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los independientes, independencia económica con un solo empleador, o las personas naturales con negocio, también va a haber un esquema similar, pero en este caso cofinanciado por el Estado, también con un 5%, además del 5% del trabajador, pero este 5% se va a dar solamente hasta, digamos, el umbral de 24 remuneraciones mínimas anuales percibidas por los trabajadores, y también va a tener, digamos, que una implementación gradual, empezando con un 1% hasta llegar gradualmente a un 5%. Entonces, digamos que a grosso modo hay una gradualidad en el aporte de los empleadores y el Estado, no se va a dar de un día para el otro, y también el financiamiento estatal de las pensiones no contributivas. Y más bien, parte de las pensiones, al ser financiadas por los empleadores, van a liberar también de forma significativa el gasto destinado por el Tesoro Público al financiamiento, sobre todo de las pensiones de los afiliados a la ONP, ¿no? Al régimen público. Por lo que tú señalas, estamos frente a un cambio de paradigma que ha dominado en los últimos 30 años en nuestro país, y tendríamos un sistema basado en una serie de principios que, como señalas, ya se vienen aplicando en otros países de la región, como por ejemplo la universalidad. Eso quiere decir que ningún peruano ni peruana se quedaría al margen de una pensión, ya sea, digamos, no contributiva para las personas que están en condición de pobreza y pobreza extrema, y de progresividad, es decir, que esto iría de menos a más conforme se va consolidando este modelo y el Estado va generando los recursos para cubrir aquellas pensiones que tienen, digamos, como beneficiarios a personas que no han contribuido mientras estuvieron laboralmente activas. Este modelo, digamos, es cuestionado porque se señala que el Estado va a tener una mayor carga fiscal, pero leyendo el predictamen se puede ver en el análisis costo-beneficio que el hecho de que las personas que ya están en edad de jubilación cuenten con una pensión va a generar un mayor dinamismo en el mercado interno, es decir, la gente que recibe una pensión va a consumir, digamos, ropa, alimentos, medicinas, y esto puede tener un efecto positivo sobre la economía, sobre el Producto Bruto Interno. ¿Cómo ves tú este asunto? Sí, bueno, de hecho, digamos, brindar una mayor cobertura de las pensiones en la población y también un mayor nivel de pensiones va a permitir que las personas de bajos ingresos tengan, digamos, que una mayor disponibilidad de recursos económicos. Y evidentemente las personas de bajos ingresos tienen una mayor propensión a consumir, ¿no? Van a destinar un mayor porcentaje de estos nuevos ingresos inmediatamente al mercado interno, ¿no? Al incremento de su demanda por bienes y servicios, lo cual también va a tener una, digamos, o va a tener un efecto, mejor dicho, dinamizador de la economía nacional. Eso se ha probado en diversos estudios mencionados en la exposición de motivos de este predictamen, ¿no? Estudios en Argentina y otros países muestran que este tipo de pensiones no contributivas terminan dinamizando la economía, ¿no? Además de, evidentemente, evitar que las personas caigan en situación pues, de pobreza extrema, al momento de llegar a su edad de jubilación, en la vejez, y se vean obligadas a trabajar por necesidad de por vida en condiciones mayormente precarias. Entonces sí hay un efecto positivo por otro lado, pero también hay que, por ese lado, pero también hay que recordar que ahora también se va a establecer que la pensión básica del segundo pilar contributivo, del gestionado por el Estado, nunca va a poder estar por debajo de la canasta básica de consumo individual, para que no haya pensiones de pobreza. De nada sirve una pensión de pobreza, ¿no? Sino que las pensiones tienen que cubrir un nivel básico de necesidades para garantizar cierto estándar de vida a las personas beneficiadas. Además, se ha reducido de 20 a 15 años de aportes el umbral para acceder a una pensión básica, justamente, ¿no? Que nunca podrá estar por debajo del 40% de la remuneración del trabajador. Y conforme se aporte más años,
digamos que esta tasa de reemplazo, este 40% de referencia, va a crecer en 2,5% al año, ¿no? Por cada año adicional de aportes por parte de los trabajadores. Entonces, parte de las mejoras que van a ayudar a incrementar la calidad de vida de las personas, incrementar el nivel de cobertura de las pensiones y también a mejorar la dinámica económica del país. Y repito, es una reforma progresiva, no es de un día para el otro, ¿no? Se da de forma pausada, ¿no? Y conforme se vayan obteniendo los recursos por parte del Estado. Ahora, no se debe olvidar que esto tiene que ir de la mano de una reforma tributaria para recaudar más en el país y gastar mejor y más en servicios públicos de calidad, y también de una reforma laboral, ¿no? Que incentive la formalización de los trabajadores, tanto independientes como independientes, y evidentemente también de una mayor fiscalización laboral y tributaria que incremente los niveles de formalidad y también los niveles de aporte al sistema previsional. Uno de los cuestionamientos que también se pueden leer en diversos medios a esta propuesta de reforma es el tema de la gestión. Se dice si el Estado va a tener una mayor participación en la administración de los fondos de pensiones, nada garantiza la eficiencia, que no haya corrupción, que no se usen los recursos del sistema previsional para cubrir otros huecos fiscales. ¿Qué mecanismos está considerando el predictamen de la Comisión de Trabajo para asegurar que el Estado, en lo que le toca en el nuevo sistema, en caso se aprobase, pueda ser una instancia eficiente en la administración de los fondos de pensiones? Habría que recordar que, claro, se critica mucho a la ONP, pero hay que tomar en cuenta que las personas de bajos ingresos suelen afiliarse a la ONP, porque este mecanismo les permite garantizar, digamos, o acceder por lo menos a una pensión básica de por vida, cosa que no es garantizada por las AFP. Sí, son pensiones bajas que hay que mejorar, pero hay una garantía realmente de que se cumpla con los fines de todo sistema previsional. O sea, a pesar de que la ONP se ha debilitado con los años, no se le ha dado, digamos, un repotenciamiento importante, lo cierto es que ha permanecido, existe, incluso ha mejorado su financiamiento, ¿no? Al principio, la ONP requería alrededor de un 70% de financiamiento del Tesoro Público para cubrir las pensiones brindadas por los trabajadores, no alcanzaban los aportes. Ahora ese financiamiento del Tesoro Público se ha reducido alrededor del 30%, lo cual indica que ha habido un manejo más eficiente del Fondo Previsional Colectivo de la ONP vía los sistemas de capitalización colectiva, inversiones también en acciones, bonos, depósitos a plazo fijo y demás activos financieros. Entonces la ONP ha tenido un manejo eficiente realmente, dadas las restricciones normativas y administrativas que tiene, ¿no? Entonces, claro, su problema está en que la carne del mundo laboral, los trabajadores con mayores ingresos, están en las AFPs. Entonces, eso evidentemente limita el autofinanciamiento de la ONP. Justamente lo que ahora se propone es que los trabajadores de mayores ingresos también aporten al pilar gestionado por una entidad pública, una ONP repotenciada, lo cual va a ayudar a darle mayor sostenibilidad financiera a estas pensiones de este segundo pilar contributivo. Pero, además, ante tu pregunta, se ha incluido, digamos que en este predictamen, el mandato de que en los directorios de la SBS, de las AFPs y de esta ONP repotenciada, hay una participación de los principales interesados, que son los pensionistas y los trabajadores activos que aportan a un fondo previsional, ¿no? Además, también de la participación de los empleadores, que van a aportar solidariamente a financiar las pensiones de los trabajadores, y también de las entidades vinculadas al aspecto previsional, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el BSR, con todo el prestigio que tiene, la propia SBS y demás, ¿no? Entonces va a haber una participación bastante más democrática que va a ayudar a tener un manejo eficiente, transparente de la materia previsional en nuestro país, cosa que no existe en la actualidad, ¿no? Hay un manejo mucho más cerrado, sin mayor participación de las partes más interesadas. Y hay que recordar que la idea es que se le dé la rectoría al Ministerio de Trabajo, que ya la tiene, pero que la puede ejercer en materia previsional, y que a su vez esto se complemente con la fiscalización financiera de la SBS, de la de cómo manejo los fondos previsionales, tanto en la ONP como en las AFPs, también con un repotenciamiento de la SUNAFIL para que fiscalice
la adecuada retención y transferencia de los fondos previsionales, y también se le va a dar un papel a la SUNAT que se encargaría en general de recaudar todos los aportes previsionales para tener un manejo más eficiente, reducir costos para el afiliado y en general para el Estado, y ayudar a tener una mejor rentabilidad para los sistemas previsionales. Se trata de un sistema integral que debe ser liderado por el Ministerio de Trabajo, pero tiene la participación de distintas entidades estatales, autónomas o técnicas adscritas a determinados sectores. Para ir terminando, Fernando, ¿tienen asidero algunas advertencias y preocupaciones transmitidas también con relación a este predictamen de que se van a estatizar los fondos de pensiones privados? ¿Eso es así o estamos pensando en un modelo mixto donde convivan el sistema público y privado, repotenciándose y ampliándose la cobertura de trabajadores y trabajadoras que van a contar en el futuro con un fondo de pensiones? En realidad ahora los sistemas previsionales público y privado se van a complementar. En lugar de competir, en lugar de ser alternativos, van a ser complementarios, se van a potenciar el uno al otro. Y la norma, la propuesta de ley de reforma señala expresamente que los fondos son 100% intangibles, que no se pueden tocar para ningún otro fin, no se pueden destinar a ningún otro fin que no sea el previsional, no se puede disponer de ellos, más allá, repito, de este fin previsional, y justamente se le da la posibilidad a los principales actores de que participen en la gestión de estos fondos, en los directorios de cada una de las entidades encargadas de esta gestión, ¿no? Entonces, en realidad, no se va a tocar un sol de los trabajadores, se señala ahí que lo acumulado a la fecha, tanto en la ONP como en la FB por los trabajadores, se mantendrá en sus cuentas, no se va a tocar, va a mantenerse intangible, digamos, va a seguir siendo 100% intangible, para garantizarle pues a los afiliados que sus fondos van a seguir teniendo el mismo fin. La idea es que sean mejor manejados ahora, que puedan brindar mejores pensiones, que pueda llegar al 100% de la población gradualmente, este sistema previsional, que también tiene un componente, hay que decirlo, para incentivar el aporte de los trabajadores informales, para que se puedan formalizar y también cotizar a la seguridad social. Entonces, no, creo que son temores infundados, la norma es clara, no se va a tocar ni un sol para ningún fin distinto al previsional, y además a los trabajadores mayores de 45 años que actualmente están en las AFPs, se les va a dar la posibilidad de continuar en las AFPs exclusivamente, si así lo deciden, ¿no? Solo los menores de 45 años van a tener que ir al nuevo sistema, digamos, al igual que los actuales afiliados a la ONP, pero en cualquier caso, sus fondos se mantienen en sus cuentas, no se toca ni un sol de ellos, y la idea más bien, repito, es tener un manejo más eficiente del sistema de pensiones en el Perú, repotenciarlo. La idea no es desaparecer las AFPs ni la ONP, sino mejorar, digamos, su desempeño. Bueno, ¿se tiene previsto ya la fecha en que se discutirá este predictamen o dictamen en el Pleno? ¿Está programada esa discusión? Ha habido una primera discusión del predictamen a nivel de la Comisión de Trabajo, pero no llegó a aprobarse. Entiendo que hubo una diferencia de 1 o 2 votos, y lo que se va a pedir es la reconsideración. Entiendo que esta semana estaría pidiendo una reconsideración para que el dictamen pueda ser debatido nuevamente y pueda recoger además todos aquellos aportes que decían brindar los congresistas, pues que tienen algún tipo de reparo todavía contra esta reforma previsional o con esta reforma en el sistema de pensiones. Entonces habría que esperar a ver qué sucede en la Comisión de Trabajo esta semana, a ver si se reconsidera, se vuelve a debatir este proyecto y se incorporan estas mejoras, ¿no? Hay congresistas que entiendo que han planteado que el aporte para los microempresarios sea un poco más gradual, ¿no? Algo que me parece bastante atendible, ¿no? Que podría incorporarse en el proyecto, u otro tipo también de planteamiento, siempre que no desnaturalicen el fin de este gran sistema integrado previsional en el país, que repito, se va a basar en una capa no contributiva para personas en situación de pobreza, que no aportaron por sus bajos ingresos al sistema previsional, una capa de aportes para todos los trabajadores de todo tipo, sistema contributivo de capitalización colectiva y solidario manejado por el Estado, por una ONP repotenciada, y un tercer nivel de aportes a cuentas individuales de capitalización manejadas por las AFPs, por otras entidades financieras para generar mayor competencia, o por la propia ONP repotenciada con reglas, digamos, similares y mejores sistemas de cobro de comisiones. Entonces habría que ver
qué pasa en el debate de la Comisión de Trabajo previo a su pase al Pleno. Y hay que recordar también que lamentablemente por criterios políticos inapropiados, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social no es la comisión principal en materia previsional, ¿no? Sino que la mayoría de proyectos pasan principalmente a la Comisión de Economía, lo cual es absurdo, ¿no? O sea, la competencia es claramente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno lee el convenio de la OIT sobre seguridad social ratificado por el Estado peruano, señala Sí. claramente que la seguridad social no incluye solo la salud, sino también las pensiones, ¿no? Que también están en el marco de competencia del sector trabajo y promoción del empleo, que lamentablemente no ha ejercido estas funciones y se las ha dejado arrebatar de facto por otros sectores que no tienen esa competencia legal. Bueno, Fernando, te agradecemos estas explicaciones sobre el predictamen y sobre el proceso en general de discusión de la reforma previsional. Estaremos atentos a cómo se desarrolla este debate en el Congreso de la República y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad cuando se discuta y eventualmente se apruebe esta reforma para comentar los resultados de la misma. A los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.